Soy diseñadora de moda, tengo un pequeño taller y además lo combino con estudiar diseño de calzado. Para mí es un reto porque creo que intervenir en África es una obra muy importante, ya que las mujeres tienen muchas limitaciones y para ellas conseguir un trabajo, una forma de vida y poder realizar su sueño tiene que ser un paso definitivo. Mi diseño se llama Usahiri, que significa coraje. Cuando vi la tela, la textura, el estampado, pensé totalmente en un kimono, porque los kimonos favorecen mucho a la figura y además que son muy divertidos. La mujer africana para mí es un valor, es una mujer muy echada para adelante, trabajadora, constante y muy luchadora. Me parecen unas mujeres muy valientes para sacar a una familia tan grande adelante y para poder hacerse un hueco en este mundo que cada vez es más complicado. Les puede aportar un sustento para poder sacar adelante a sus hijos y a sus familias, además de sentirse ellas útiles y por medio de las becas conseguir un puesto de trabajo que les permita todo esto sería un paso hacia adelante en África. Me gustaría enseñarle a hacerse la ropa, por supuesto, para poder llevar ella lo que quisiera y sentirse única y además enseñarle mi tipo de mentalidad, que es ser libre, hacer lo que más te guste, vivir con amor y ser feliz, porque si eres feliz todo lo transmites y con las telas tan bonitas que tienen ellas se ponen un naranja con esos estampados y son felices.